Señores y señoras, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo andan? Espero que están re bien donde están. Hoy nos vamos a acercar de la oportunidad de ganar el primer trofeo, que es realmente trofeo. Ganamos una copa antes, que era una copa de así de la nada, que era de pretemporada. Así que hoy vamos a salir con todo con toda la energía posible para ganar la final frente a la U Católica. Hay jugadores que lo dieron todo y que ya están cansados. Pero bueno, no vamos a hacer rotaciones porque por lo menos hoy, si se gana, van a tener como 10 días para descansar. Así que mejor poner la mejor equipa y es el mejor equipo posible. También es una final, así que hay que honrarlo. Y no va a ser fácil, porque es un derby frente a la U Católica. En la vida real se terminó 1-1. O si se termina 1-1, hay alargue y penales. Pero bueno, vamos a intentar terminar lo antes posible. Me llamo el Rey Meister y en el video anterior ganamos el segundo partido de Libertadores en casa, el tercero de la Libertadores frente al Targueral, que era francamente difícil. Pero bueno, al final lo ganamos. Hoy también va a ser difícil, porque la U Católica es un rival muy grande. Lo que me da un poquito de confianza. Mírame lo que es ese hincha. Mírame lo loco que está. Mírame eso. Tiene que ser un festival. Lo que me da un poquito de certero es que por ver cómo se clasificaron, llegaron a la final ellos, perdiendo partidos remontados, perder partido a hacer hazañas, perder partido a empatar y esto, pues nosotros fuimos bastante regular. Es verdad que empatamos una vez, pero los demás ganamos. Así que hoy también, para la Copa Chile, para esta final, para el primer objetivo de la temporada, para darlo todo con el colosal número 9, vamos a ganar. Vamos la U de Chile, a ponerlo todo con toda la actitud posible. Y nosotros en nuestro famoso 4-3-3. Famoso 4-3-3. Con Herrera en la portería, con Denis de 9, con Martín en el medio. Y no vino Benegol, decisión del técnico, que soy yo. Y ellos 4-2-3-1. 5 con Fuenzalida, con Toselli. Vaya partidazo. Mírame la atmósfera. Mírame la atmósfera. Es increíble, Siente a partido de gran día. Siente a partido inolvidable. Siente precisamente a la final de la Copa Chile. Va la pelota y rueda, aparece la U de Chile. Viene para Espinosa. Llega primero la U de Chile, pero lo va a recuperar la Católica. Mete el portero, mete el arquero. Recupera la pelota Boseyu, para, la toca. Viene, recupera y vuelve atrás para el arquero. La U Católica, con sus colores tradicionales, frente a la U de Chile, frente a sus colores tradicionales. Viene la pelota, mete, aparece Beckenbauer, Vítor, que nos va a salir. De esas veces la quieren. Tiene Martínez para contra Cornero, pero recuperamos, ¿no? Recuperamos la pelota. Se va a venir Barrios con Ubisha abre la pelota y mete para nadie, recupera Huerta, recupera la defensa, vuelve hasta el arquero, mete el arquero a rumbo, aparece el hombre de Dinamarca para recuperar la pelota, aparece Parra, que falta, viene la pelota, recupera, no dice nada el árbitro, es increíble, no dice nada el árbitro, si fue al revés, cuando va a ser al revés va a pitar, es increíble. Viene la pelota. Vítor. Beckenbauer, Vítor. Mete para Ubisha. Ubisha de un toque para Deni. Deni para el hombre de Dinamarca. Va el hombre de Dinamarca. ¡Chuta! ¡Gol!
Decidió arriesgar. Decidió chutar y la metió adentro. Toselli hizo lo que pudo pero no llegó. 1-0. Gana la U de Chile. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Arranca muy bien esta copa. Arrastra muy bien esta final de la copa. 1-0 para la U de Chile. Y la Católica que ahora va a tener que jugar y intentarlo, ¿eh? No hay falta, no hay falta. Oh, falta de Bosello, no puede ser. Viene la pelota, pero recupera. Sí, el hombre de Dinamarca está en todo. Viene la pelota para Denny. Denny abre para. Va para. Tiene espacio. Para. Oh. Había que chutar. Oh. Viene la pelota. Estaba buscando muchísimo para perfilar. Viene la pelota para Avendaño. Avendaño para Martínez con Ubisha. Recuperan ellos. Aparece Huerta. Tiene la pelota al Lobo. Viene Ferrario. Mete la pelota Huerta. Huerta. Mete arriba para Cornero. Vuelve atrás con Huerta. Huerta con la pelota, la tiene Lobos. Están arriesgando justo antes de su portería. Recupera la pelota Ubisha. Recupera el 11. Espera el 11. Centro. Nadie. Recuperan ellos. Y van a salir. Quieren salir de la limpia, ¿eh? Quieren salir con una limpieza impecable. Viene la pelota. Mete para Valencia. Fuera. Estuvimos cerca del infarto. La tuvo Valencia para empatar, pero la mandó afuera. Muy bien. Hay que ser orgullosos. Herrera mete la pelota arriba. No hay falta. Recupera Huerta para Ferrario para Magnasco para Fuensalida recupera el hombre de Dinamarca, mete para Denny, viene la contra con para está solo, para meter el segundo tiempo para Ubisha. Para dilatarse, para meterse arriba en una pase increíble de 10 para el 11 Ubisha. 2-0 lo ganan los azules, 2-0 lo gana la verdadera U. La U de Chile está por arriba. 2-0 en esta final de la Copa Chile. Increíble partidazo, ¿eh? El partido está poniendo en el buen lado. Tenemos que vivir todo esto para amar el fútbol. Viene Ubisha con Martínez. Viene la U Católica. Vamos a respetarlos porque es un derby. Así que si podemos meter 7, vamos a meter 7. Viene la pelota con Barrios con Ubisha para Martínez. Hay espacio Martínez con la pelota. Martínez mete atrás para el hombre de Dinamarca. Atrapa el portero. Atrapa el arquero que vuelva a reanudar el juego. Viene la pelota, recupera. ¡Qué falta, señor árbitro! ¡Qué falta! No hay falta, nunca, jamás. En esta no hay falta, pero aquí se pita. Mete la pelota a la U Católica. Recupera Bosello. Viene, recuperan ellos. Viene la pelota, la toma, la mete adentro, rechaza, recupera. Mete la pelota arriba Denny con el hombre de Dinamarca, lo va a meter, aparece Espinosa, gol,
3-0. Lo gana la U de Chile. El hombre de Dinamarca hace diferencias increíbles, ¿eh? Cómo metió la pelota. Y después Espinosa había que meter todo el corazón. 3-0. Está ganando la U de Chile antes de la pausa. Ay, 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 como les había dicho, vamos a respetarlo. Si podemos meter 7, vamos a meter 7. Viene la pelota con Martínez. Martínez la toca para Denny. Denny la toca para... Aparece la defensa. Ferrario se salvó. Se salvó la U Católica. Se salvó del cuarto. Viene la pelota. Mete afuera la defensa. Oh, se nos lesionó Espinosa. Se nos lesionó Espinosa. No era el tiempo. No era el momento. 1 minuto queda antes de la pausa. Vamos a hacer que sale. Viene la pelota con el hombre de Dinamarca. Mete la pelota para centro. Atrapa Toselli. Atrapa la pelota Toselli. Nos vamos a la pausa. Pausa con un repaso, un hermoso recital de la U de Chile. 3-0 está ganando la final. Vamos a hacerlo todo. Vamos a hacer cambio primero. Se tocó la pierna Espinosa. Así que vamos a dejarle ir para un reposo. Y vamos a meter a Lucientes. Pero qué buen partido, ¿eh? Qué buen inicio de primera parte. Va a venir la segunda. La final de la Copa Chile se decide hoy. De momento 3-2 gana la U de Chile. Y la U Católica todavía no la tocó, no la vueló. Está en falla en todos. La U Católica con sus colores tradicionales, blanca y azul. Y la U de Chile con sus colores tradicionales también, azul, rojo y blanco. Viene la pelota. Mete Beckenbauer Vito para Luciente. Mete para Denny. La toca para Luciente. Luciente abre para. Mete el 10. El 10 para Denny. Atrapa el portero. Otra vez el arquero para salvar a su equipo. Viene la pelota Lobo. Vuelve atrás. Mete para Manaco. Manaco para Fuenzalida, que no apareció de todo el partido, ¿eh? No apareció del todo el partido. Viene la pelota, recupera Luciente. Mete el 6 para Denny. Denny viene para Martínez. Martínez abre para Ubisha. Contra la defensa. Corner. Se está acercando el cuarto. Va a meter la pelota dentro Luciente. Centro. Luciente, Denny. Arriba. Otra vez una chilena. Otra vez intentó la chilena, el 9. Mírame eso. Hubiese sido más eficaz la cabeza. Hubiese sido más eficaz la cabeza. Vuelve a ayudar Toselli. Mete la pelota, aparece Beckenbauer Vito. Recupera la pelota. Mete Denny. Recupera el defensor. Viene la pelota con Luciente. Viene Fuentes. Tiene la pelota la U Católica. Que se viene a ataque con Pinares. Pinares para Fuentes. Fuentes. Recupera Avendaño. Avendaño que sigue la pelota con Fuentes. La recupera, viene Martínez. Sale Martínez. Juega para Ubisha. Ubisha de una vez. La toca para Denny. Denny. La mete para el hombre de Dinamarca. ¡Gol! El segundo para Condelli. El cuarto para la U de Chile. La está matando la final. La está ganando la U de Chile. 4-0. La edición era sencillamente lo mejor de la acción. 2 goles, una asistencia. La diferencia que hace el número 8 hoy es tremenda. Van a hacer un cambio. Yo también tengo que hacer un cambio, ¿eh? Vamos a mandar a Ubisha a descansar, porque ahora no vale la pena tomar demasiado riesgo. Todo está bien encaminado. No queremos perder
Y va a venir Enrique. Queda 30 minutos. Está bastante bien encarrilado el partido. Él está cansado. Así que metemos a Enrique con las piernas. Enrique que corre mucho por la banda. Y bueno, a disfrutar ahora. A esperar el quinto. Porque el cuarto se hizo esperar, ¿eh? Viene la pelota. Mete para Fuenzalida. Recupera a Boseyou. Ni daño lo hizo a Boseyou Fuenzalida en este partido. Ni daño. Se va a ir Valencia y venir Riasco. No sé qué vale Riasco, ¿eh? Viene la pelota. Mete Fuenzalida. Mete para Riasco. Aparece Herrera. Aparece el arquero. El capitán. Mete la pelota para Martínez. Martínez para Enrique. Enrique buscaba a Denny, pero Denny no entendió la pelota. Viene la pelota atrás. La toca la U Católica. Queda 23 minutos. La meten afuera. Aparece Barrios. Barrios para Enrique. Enrique. Recuperan ellos. Tiene la pelota Huerta. Pero la va a mandar afuera. Ahora no saben ni qué hacer con la pelota. Viene la pelota. Viene Crondelli. Martínez. Denny. Para Crondelli. Abrahi. Si llegaba hasta Enrique. Viene la pelota. Vamos a hacer que el 10 sale, ¿eh? Ya no puede correr. Ya no puede ni correr. Vamos a hacer que salga. Meter a Oros ahí para que se come todo. Viene la pelota. Recuperan ellos. Fuenzalida. Viene Lobo. Recupera la pelota. Siguen ellos. Viene Fuenzalida. Hasta el fondo. Sigue Fuenzalida. Recupera la pelota. Luciente. Se la suelta. Viene para Rojas. Para Riasco. Gol. No hay falta. Gol de la U Católica. 4-1 lo metió Riasco. Hay una tremenda falta, ¿eh? Pero para mí, cuando es para mí no la pitan. Había una tremenda falta. Mira cómo lo entraba Beldaño. Había una falta tremenda ahí. Señor árbitro, esa no la pita, ¿no? Mira, le entra. Tremendo entradón. ¿Cómo puede ser que no la pita? Se va a ir para. Tercer último cambio del día. Se va para y entra Oros. 4-1. Queda 15 minutos. Señor árbitro robador. Nos robó el partido. Nos robó la racha de no encarar un gol. Señor árbitro robador. Viene la pelota con la U Católica. Quedan 12 minutos más al añadido. Se pueden creer y se pueden levantar. Viene la pelota para Riasco. Aparece Barrios para cortar la pelota y mandarla hasta Herrera. Recupera la pelota Beckenbauer Víctor. Viene Boseyou para Oros. Recuperan ellos. Viene la pelota con Fuente. La tocó Riasco. Mete la pelota. Otra vez a Beldaño. Riasco gol. El segundo. Quedan dos más para asegurarse la prórroga. Lo metió la U Católica. Es increíble. El que tenía gol estaba en el banquillo. Viene la pelota para Denny. Mete para Oros. Recupera Magnasco. Viene Fuenzalida con Riasco. Recuperó Víctor. Aparece Denny con la pelota. Ahí no hay falta. Es increíble. Viene Pinares. La mete para Riasco el tercero. ¡Fuera! Tuvo la oportunidad de hacer el triplete.
tuvo la oportunidad de devolver a su equipo a un gol y la mandó afuera. Es increíble, es sin precedente. La U de Chile ya no juega mucho bien, ¿eh? Tiene la pelota para Enrique. Enrique para Martínez. Martínez se la roban. Viene 3 minutos más. Y aparece la pelota para Lobo. Riaco, la diferencia que hace este Riaco es increíble. Viene Fuenzalida. Fuenzalida, Magnaco. Recupera Víctor. Mete la pelota para Nico. Nico para Denny. Oh, recupera Huerta. Huerta la manda atrás. La pierde. ¡Oh! Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Primer título para Bebeto. Ganó la Copa Chile, la U de Chile. Se dio un susto tremendo al final, pero lo ganó 4-2. Celébralo, Bebeto. Celébralo, que te lo ganaste, que te lo mereces. Ganó la U de Chile. Ganó 4-2. Es campeón de la Copa Chile. Al menos la temporada se va a terminar con un verdadero título más. Vamos a ver el festejo. Qué festejo increíble. Los campeones. Sí, señores. Lo lograron. Y ahí el festejo con el público, con los que vinieron. 4-2. Hermoso partido y sobre todo hermoso término de partido. Donde ahí está para el infarto. No os voy a mentir que cuando tuvo la oportunidad del tercero me dirá que estaba el tercero que había que pelear porque ya no dábamos por más. Pero bueno, por suerte el Riaco lo metió afuera. Así que ahora a celebrar porque uy, próximo partido es la vuelta del campeonato local. Vamos a jugar frente a Iquique. Ah, pero antes de todo, la prensa. Vamos. Pregunta. Está a punto de empezar nueva temporada. ¿Qué piensas de Buñuel? Vamos a usarle, pero ahora tenemos una buena química en el equipo que no podemos tocar. Va a ser un buen jugador para nosotros, pero lo vamos a usar a medida. Nada más una pregunta. Bueno, vamos a leer los mensajes. Fueron en la selección. ¿Quién se fue a la selección conmigo? No sé. Hay un nuevo jugador. Ajá. Oroz cambió de nivel. Subieron muchos, las notas. Subieron muchos. El calendario de abril. El 11 empieza el campeonato. El 15 fecha 4 de Libertadores. El 29 fecha 5. El dinero de marzo y todo eso. Bueno, señores, hasta aquí le dejo. Gracias por haber seguido toda la primera parte de la aventura con la Copa Chile. Gracias por haber seguido este partido. Y suscríbanse, comparten el video, den me gusta, que todo esto no os cuesta absolutamente nada. Y activen la campanita para no faltar ningún video de los que vienen, porque van a ser muy buenos. Empieza el campeonato, seguimos con la Libertadores, así que todo dedito arriba y todo compartir y todos a suscribirse. Os veo en un próximo video. 5, 4, 3, 2, 1. Chao, que os amo.